Bienvenidos a Prepade Virtual. Soy Guillermo Jiménez y en adelante seré su profesor de Economía. En esta sesión tocaremos el tema Fundamentos de Economía. Me complace acompañarlos en el dictado de esta materia, no solo por la importancia e interés que ha captado por muchos de nosotros para entender qué ocasionó la crisis que llevó a grandes potencias a encontrarse en una situación difícil, sino también por el protagonismo tácito que tiene la economía en la toma de decisiones diarias de muchos de nosotros. Como podemos ver, la economía es una ciencia muy versátil y su entendimiento nos permitirá entender mejor el entorno de las empresas y qué variables intervienen en la toma de decisiones dentro de ellas. Como habrán podido ver, hemos comparado el estudio de la economía con una clase de dibujo. Cuando uno dibuja, busca representar la realidad. Antes de que existieran las fotografías, un retrato era la única forma de identificar a un criminal. De la misma forma, la economía se basa en la estructuración de leyes que permitan entender el comportamiento de los agentes. Por agentes, no nos referimos a agentes secretos como el 007, sino más bien a los protagonistas e involucrados dentro de la toma de decisiones en el mercado. Cuando uno dibuja, empieza por hacer un monigote de trazos que dista mucho de la realidad, pero nos da una idea muy clara de la postura, las proporciones y otras características de la realidad. Asimismo, al comienzo parecerá que las leyes que vemos no son un fiel reflejo de la realidad, pero a medida que vayamos entendiendo mejor estas leyes, irá tomando forma la realidad. Haciendo un recuento rápido de la economía, el ser humano empezó a conocerla con la acumulación, que trajo consigo la agricultura. En ese momento, la propiedad y la defensa del territorio se volvieron un punto crucial en la sostenibilidad de una sociedad, al punto que en el feudalismo se consideraba más rico a aquel que tuviese una mayor cantidad de tierras. Luego, al hacer su aparición el mercantilismo, los patrones de riqueza cambiaron, pasando a ser la persona más rica aquella que tuviera una mayor acumulación de metales preciosos. Pronto, los países que no tenían una capacidad acumulativa tan grande como otros se dieron cuenta que podían acceder a estas riquezas. La corona inglesa empezó enviando corsarios para asaltar los barcos que traían metales preciosos de América hasta Europa. Después se dieron cuenta que no era necesario robar para tener acceso a estos metales preciosos. Empezó entonces una carrera sin precedentes para añadir valor a las materias primas, dando lugar a la revolución industrial. Hasta este momento, los reinados podían determinar el valor de las mercancías, pero con la revolución industrial y el dinamismo de los mercados se fue haciendo más personal el valor que podía darse a las diferentes mercaderías, con lo que nace el enfoque marginalista de la economía, que define la economía como la ciencia que se encarga del estudio de la satisfacción de las necesidades humanas mediante bienes que, siendo escasos, tienen usos alternativos, entre los cuales hay que optar, llevando a que la asignación de valor se haga cada vez más subjetiva. Esto trajo como consecuencia el nacimiento de algunos conceptos, como son el costo de oportunidad y la frontera de posibilidades de producción. Ya que los recursos son limitados, por ejemplo el tiempo, debemos elegir entre los diferentes usos para este recurso. Si el día tiene 24 horas y solo estamos despiertos 16, entonces solo podremos escoger entre esas 16 horas para realizar actividades, como podemos ver en la figura. Si nos dedicáramos a estudiar y divertirnos solamente, entonces debemos asignar nuestro tiempo entre estas dos actividades. Si estudiáramos 12 horas, como muestra la gráfica, solo podríamos divertirnos 4 horas. Por otro lado, si decidiéramos divertirnos 8 horas, tendríamos que reducir 4 horas de estudio, lo que podría traer consecuencias que muchos de nosotros como estudiantes conocemos perfectamente. Esas consecuencias son lo que se conoce como costo de oportunidad. Aún si dejáramos de dormir, sería imposible divertirnos 14 horas y estudiar 12 horas. Esto es la frontera de posibilidades de producción. Nuestro tiempo no soportará más de 16 horas. Aún si dejáramos de dormir, tendríamos 24 horas como máximo en un día. La frontera de posibilidades de producción puede expandirse si habláramos de dinero.
Si nuestras actividades nos llevaran a ganar más dinero, podremos generar una mayor capacidad de gasto, como el ejemplo de los tanques de guerra y las toneladas de alimento que vimos en la lectura. Hablemos ahora del mercado. Como vimos, es la interacción de demandantes y ofertantes. No puede existir mercado si no existe alguna de estas dos figuras. Aun si no existiera el dinero, el mercado podría existir. Recordemos la figura del trueque, que hacía muy difícil la asignación de valor. Además, la misma persona que cumplía el rol de demandante debía cumplir a su vez el rol de ofertante. Si no tenías nada para ofrecer, no podías entrar dentro de este circuito como un comprador. Cuando el dinero hace su aparición, se dinamiza el intercambio de bienes y la asignación de valor se hace más uniforme en el mercado, lo que lleva a un comercio más efectivo. No olviden ver los episodios del Precio de la Historia. Los pueden ver en el History Channel o en YouTube. Que tengan un buen día y nos vemos en la sesión 2 con el tema oferta y demanda.